Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén teniendo un lindo y bendecido día. El día de hoy estaré hablando acerca de un tema que es muy importante y que yo veo muchas veces en terapia con mis clientes. Yo soy Juanita, consejera de profesión, y el tema que estaremos hablando es ¿qué puedo hacer yo para superar un trauma? Desafortunadamente, hay personas que les toman muchos años, incluso décadas, para poder sanar una herida que pasó quizás en la infancia o muchos años atrás. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una perspectiva de lo que yo pienso que es más efectivo para que mis clientes puedan salir adelante sanando esas heridas y viviendo una vida más feliz. Empezamos. Lo primero que quiero recalcar es que muchas veces a las personas les cuesta superar algún trauma o alguna herida del pasado, pues simplemente por el hecho de que no se han dado la oportunidad de procesar ese trauma, que no se han dado la oportunidad de hablar acerca del trauma abiertamente, ya sea incluso hasta consigo mismos. No se han dado la oportunidad de sentarse y procesar y entender de qué diversas maneras ese trauma les ha afectado su vida. Muchas veces una persona puede experimentar un trauma y tratar de seguir adelante y tratar de simplemente olvidarlo y ponerlo en el pasado. Y eso puede funcionar hasta cierto punto por algo temporal, pero sin embargo siempre van a tener pensamientos o sentimientos que van a salir y van a brotar de repente porque ese trauma o esa herida no ha sido bien procesada. No han sentadose a evaluar esta situación, cómo me hizo, cómo me afectó, cómo me está afectando en mi vida diaria, que si hay alguna manera o algo que tengo que yo aprender de esta situación, que muchas veces no siempre hay una enseñanza de una situación, pero hay veces que sí, hay veces que se aprende de esas experiencias. Entonces, el primer paso realmente es que una persona se abra. Y yo lo que les recomiendo es que si ustedes todavía están teniendo dificultad con una herida, con un trauma, que busquen ayuda, que vayan a una terapeuta, a una psicóloga, a una consejera y que puedan procesar ese trauma a profundidad. Y ustedes saben cuando algo no se ha superado, todavía piensas en esa situación y todavía piensas en esa situación con dolor o con cierto sentido de amargura. Esa es tu señal para saber que tú llevas lidiando un tiempo determinado sin poder dejar eso atrás y aún no lo has sanado. Si por alguna razón, cuestiones financieras, cuestiones de tiempo, logísticas, no puedes ver a una consejera o una terapeuta para procesar eso, pues entonces te recomiendo que proceses ese trauma, ya sea con una persona de mucha confianza, a una persona a la que seas muy cercana, que le tengas muchísima confianza y que puedas procesar esta situación. A veces solamente por medio de una plática, puede ser una mejor amiga, puede ser un ser querido, una persona en tu familia que puedes decir, ¿sabes qué? Cuando yo estaba pequeño, esto me pasó y yo veo que me sigue afectando de esta manera. A veces tan solo el poder hablar esa situación y tener a alguien que te escuche y que valide tus sentimientos puede ser muy beneficioso para ti. Si por alguna razón no tienes a una persona en la que puedas confiar, que también puede ser el caso, a veces procesarlo lo puedes procesar contigo misma, ya sea hablándote al espejo, hablando contigo misma, meditando sobre eso, o incluso hasta lo puedes hacer escribiendo acerca de lo que te sucedió. Puedes escribirlo en un diario, puedes escribirlo en una hoja de papel, puedes escribirlo. Y una cosa muy importante y muy simbólica que a veces yo les recomiendo a mis clientes que pueden hacer, si ellos han pasado un trauma, pueden escribir sobre esa situación y quemar la hoja de papel, pueden tirar la hoja de papel, y eso es algo simbólico porque te hace sentir, mira, yo
procesé, me permití procesar esto y finalmente lo voy a tirar a la basura, me voy a deshacer de eso y más para adelante no voy a dejar que me afecte. Entonces, el poder procesarlo es muy importante. Ese sería ahora sí que, como decimos, el paso número 1. Mucha gente no se da esa oportunidad de procesar el trauma o la herida. La cuestión número 2 es que a veces las personas no son conscientes de los desencadenantes que pueden afectarles en su vida diaria, que pueden desencadenar una respuesta emocional que está conectado a algún trauma del pasado. Por ejemplo, hay veces que un olor o quizás un dibujo, un objeto, un sueño puede ser un desencadenante para esa experiencia del pasado. Muchas veces una persona me puede reportar, he estado teniendo ataques de pánico, he estado teniendo ataques de ansiedad. Y la cuestión es que siempre hay algo que desencadena un ataque de pánico o un ataque de ansiedad. Y la persona no es consciente de qué es lo que le está causando eso. Y muchas veces cuando exploramos profundamente, logramos entender que la razón por la que ellos están experimentando esos síntomas muchas veces están ligados o conectados a experiencias traumáticas del pasado que han sido despertadas de repente por alguna experiencia en su ambiente. Una foto, un sueño, un objeto, un olor. Cuando las personas son conscientes de cómo esas experiencias traumáticas son despertadas por situaciones en su ambiente, entonces es más fácil para el cliente poder manejar y entender por qué es que están experimentando esos síntomas. Y así ellos pueden pues cambiar su entorno, o muchas veces no es cambiar su entorno, pero el tan solo entender el por qué. Porque este sueño me está causando que me sienta así. Oh, bueno, es por esta situación que no había procesado o que no he procesado, ¿verdad? Ya cuando empiezan a entender que hay una relación así, pues eso en sí va perdiendo su efecto en las emociones, va siendo menos intenso, va empezando poco a poco a no tener un efecto tan intenso que llega hacia un ataque de pánico o hacia un ataque de ansiedad. Eso sería muy importante que las personas aprendan a identificar o ser conscientes de esos desencadenantes. Una tercera cuestión por la cual una persona no ha podido superar un trauma es porque muchas veces, como los traumas son causados, a veces no son causados por situaciones en el ambiente, a veces son causados en muchas veces por otras personas. Incluso si una persona sufrió un accidente automovilístico, muchas veces, aunque realmente legítimamente haya sido un verdadero accidente, una persona estuvo envuelta en causar ese accidente. Entonces, un trauma así siempre va a venir conectado a sentimientos de resentimiento, a sentimientos de no poder perdonar a la persona que causó ese dolor en el cliente. A veces también hay circunstancias donde no solo que el cliente tenga algún rencor o sentimiento negativo hacia otra persona, sino muchas veces el mismo cliente puede tener un sentimiento negativo a sí mismo por haber permitido alguna situación de trauma. Entonces es muy importante que el cliente pueda trabajar profundamente para dejar esos sentimientos de resentimiento atrás y pues efectivamente llegar a un momento de perdón, ya sea consigo mismo o con las personas que causaron ese dolor. Y a lo mejor no van a querer escucharlo, pero es que el perdón en sí, en situaciones así, es lo más significativo o lo más impactante
que puede hacer que una persona pueda salir adelante. Yo sé que muchas veces las personas no están listas para perdonar, pero en el trabajo que hacemos es tratar de ayudar a la persona a que llegue a ese punto. Ya sea que eso tarde un corto plazo o ya sea que el cliente se tarde mucho, pero por lo menos se está un poquito más acercando a ese paso. El día que la persona aprende a perdonar y a dejar esos rencores, esos resentimientos atrás, ese día esa persona se libera. Recordemos que el perdón no es para la persona que está siendo perdonada, sino que el perdón es un regalo que te das a ti mismo para poder superar la amargura o el dolor o el trauma que llevas cargando sobre tus hombros. Y bueno, la otra cuestión es que muchas veces estas personas no han aprendido cómo vivir en el presente, cómo dejar atrás esas experiencias y poder abrirse a la posibilidad de nuevas experiencias, nuevas memorias y enfocarse en la vida que les queda por delante. Muchas veces ya para la edad de los 20 o la edad de los 30, una persona ya puede tener una serie de traumas o serie de heridas en sus vidas. Pero si a esa persona aún le queda de vida, primero Dios, muchos años, el doble de los años que lleva, 60 años más, el poder decir, bueno, esto pasó, esto fue parte de mi historia, ha formado parte de lo que yo soy, de la persona que yo soy ahora, pero yo tomo la decisión que de ahora en adelante quiero vivir en el presente y quiero dejar eso atrás y quiero construir nuevas experiencias con más felicidad, sin el dolor, sin arrastrar con él o con ella esas heridas y que le sigan dañando su vida. Y en sí, esas son algunas de las cuestiones que he observado trabajando con mis clientes, que muchas veces llegan con situaciones donde por mucho tiempo no han podido procesar sus experiencias, no han podido tener la oportunidad de identificar esos desencadenantes, no han podido tomar la decisión de seguir viviendo en el presente y no han podido perdonar y dejar atrás los rencores o el odio incluso, o todos aquellos sentimientos que los siguen atando a esas heridas y que les siguen haciendo daño. Espero que este video te haya gustado, que sea de bendición para ti, y si puedes aplicar algunas de las cosas que hemos hablado el día de hoy, déjame tus comentarios, déjame saber, y entonces yo espero que tú puedas seguir adelante con una vida feliz y que puedas dejar atrás las heridas y los traumas del pasado. Hasta pronto.